Hace tiempo que no dibujo ni pinto nada porque he estado aprendiendo a dibujar. Y la verdad mis dibujos ya tienen un poco más de técnica y ya se nota más lo que quiero hacer en mis dibujos. Esta vez lo que haré será pintar la carcasa de mi celular ya que esta quedó muy amarillenta o percudida. Entonces lo que haré será dibujar uno de estos envases de leche coreana y la pintaré de color verde. Hice un boceto para ver si realmente me salía el dibujo y parece que sí me salió. Así que lo haré de diferentes tonos de verde y pintaré totalmente la carcasa porque como pueden ver la carcasa está muy amarillenta. Entonces tendré que pintarla totalmente de un color verde fuerte para después pintar el dibujo de un color verde más claro. Como ya tenía tiempo que no pintaba nada, mis pinturas estaban un poco endurecidas o secas. Entonces lo que hice fue combinar las pinturas que todavía estaban bien para generar más tonos. Es decir, revolví amarillo con azul para crear tono verde porque ya no tenía de esa pintura. Una de las cosas que más me gustan es crear nuevos colores con la pintura, o sea, revolviéndola. Y me parece muy divertido porque puedes elegir el tono que quieres de cada color. También quería decirles que me costó un poco pintar la carcasa porque la pintura tardaba un poco en secar y tenía que poner varias capas para que quedara bien el color porque estaba un poco transparente. Entonces sí se veía muy opaco. Como ya tenía tiempo que no había pintado nada para mejorar mi dibujo, realmente me gustó hacerlo de nuevo y me di cuenta de que había extrañado mucho pintar cosas, aunque no supiera bien cómo hacerlo. En este punto tuve que utilizar una pintura verde más fuerte porque la que había estado utilizando antes quedaba muy clarito y se transparentaba demasiado. Entonces tuve que cambiar el tono de la pintura, pero también me di cuenta de que estaba un poco seca y entonces estaba dejando grumos en la carcasa, que tuve que quitar después con un poco de agua, pero me costó un poco porque tenía que estar dándole varias pasadas y eso provocó que la pintura que ya había puesto antes se empezara a despegar con el agua.
O sea que se empezó a revolver la pintura que había usado antes con la pintura que estaba usando ahora que tenía grumos. Entonces sí me costó un poco corregir eso porque no me había dado cuenta de que le estaba poniendo mucha agua. Pero lo que quería era quitarle los grumos, pero me salió al revés. Terminé haciéndolo un poco más claro de lo que quería. Cuando me di cuenta de que había pinturas que estaban secas, decidí revisar todas las pinturas que tenía para checar cuáles ya no servían y cuáles todavía podía usar. Las que ya no servían las empecé a escoger para ver si quedaba un poco de pintura y le podía echar agua para que volviera a funcionar o si de plano ya no podía hacer nada. Estuve checando y terminé con varios botes de pintura, o bueno, botecitos de pintura. Así que lo que decidí hacer con ellos fue lavarlos para tenerlos disponibles para cuando me sobrara pintura los pudiera guardar ahí. Pero cuando intenté lavarlos me di cuenta de que la pintura estaba tan dura que tenía que dejarlo remojando varios días con agua y jabón para que se pudiera desprender más fácilmente. Así que eso fue lo que hice para poder limpiar los botecitos y poderlos usar después cuando me sobrara un poco de pintura. A decir verdad, me gustaron mucho estos botecitos porque son como muy útiles cuando ya te sobra pintura de cuando estabas pintando y la puedes aguardar ahí para que no se eche a perder, porque si la dejas en cualquier lugar que lo hayas revuelto, pues se va a secar y ya no te va a servir después. Entonces sí me pareció muy útil hacer esto, así que sí les recomendaría comprar botecitos chiquitos para cuando les sobre pintura la puedan echar ahí y la puedan usar después, o si les gustó mucho el tono puedan hacer más después. Como pueden ver, sí me costó un poco quitar la pintura y sí le tuve que remojar varias veces para que se saliera la pintura que según todavía tenía, pero en realidad era pintura que ya estaba como echada a perder, tenía moho, no sé cómo se llama. Eh, Así que sí, la traté de enjuagar lo mejor que pude para quitarle los residuos que todavía estaban un poco frescos y después la dejé remojando con agua para que despegara los residuos que estaban duros por el tiempo. Después de eso lo que hice fue dejarlos ahí unos días para que realmente se quitara lo que ya estaba muy seco y después lo lavé muy bien para quitarle cualquier residuo que haya quedado y no me revuelva la pintura que voy a echar después. Me quedaron súper limpios, pero ya no pude grabar esa parte, así que sí, eso es lo que les recomiendo si tienen botecitos de pintura que ya no sirva o que ya no tenga pintura. También les recomiendo que si les gusta crear sus propios colores, compren solamente botes grandecitos de pues los colores primarios para que puedan revolverlos y crear los colores que quieran y los tonos que más les guste. Mientras lavaba los botecitos estaba esperando al mismo tiempo a que se secara la carcasa. Cuando regresé ya estaba súper seca, así que ya podía pintar, o más bien dibujar encima de la carcasa que tenía ya la pintura y que estaba segura de que no se iba a echar a perder cuando pusiera el lápiz encima de la carcasa. Siempre que vayan a dibujar en algo que ya pintaron antes, asegúrense de que la pintura esté súper seca, porque si no luego pasa de que empiezas a dibujar y la pintura se empieza a desprender porque en realidad no estaba tan seca y pues se echa a perder la pintura y pues el dibujo que estabas haciendo. Cuando comencé a dibujar encima de la carcasa me di cuenta de que me había servido demasiado dibujar el boceto antes, ya que no me costó tanto dibujar en la carcasa, ya tenía la noción de lo que tenía que hacer y el tamaño exacto del dibujo, porque si no hacía el tamaño exacto entonces no me iba a salir como yo quería y pues iba a quedar un poco cortado el dibujo. Cuando estaba pintando apenas la carcasa le había echado un poco de agua a la pintura y después me di cuenta de que en realidad fue un error porque la pintura estaba quedando muy transparente. Entonces lo que ahora decidí hacer fue poner la pintura directamente sobre el dibujo, sin diluirla ni nada, para que quedara un poco más fuerte el color y pues
quedara bien pegado a la pintura, o más bien quedara bien pegada la pintura a la carcasa. Como ya había una capa antes de poner la pintura blanca, es decir, la capa verde, la pintura blanca quedó mucho mejor y en especial porque no la diluí ni nada. Entonces el color blanco resaltó más y no tuve que usar tanta pintura blanca. Lo que sí fue es que me costó un poco hacer las líneas sin salirme porque mi pulso no es tan bueno que digamos. Entonces pues sí me costó un poco y también mi técnica no es tan buena. Entonces sí batallé un poquito con eso, pero en realidad no me salió tan mal y tuve menos errores que con otras pinturas que he hecho. Yo siempre que hago una pintura le pongo 2 capas de pintura para que quede súper bien el color. Entonces en este caso también lo tuve que hacer porque la pintura blanca quedaba un poco revuelta con el color verde. Entonces si prestabas atención se veía un poco el color verde debajo de la pintura blanca. Así que lo que hice fue ponerle otra capa de color blanco. Pero lo que les recomiendo cuando les pase esto es que dejen secar súper bien la primera capa, ya que si no la dejan secar bien y le ponen la segunda capa, va a empezar a revolverse la primera capa con la segunda y comenzará a ponerse un poco chiclosa, ya que la primera capa se estaba secando y pues la pintura ya no está tan bien que digamos. Y como la segunda está totalmente fresca, se empieza a combinar las dos consistencias y empieza a quedar un poco raro. Entonces, pues ya no se ve bien a la vista. Parece que hiciste un revoltijo ahí. Entonces, sí les recomiendo bastante que dejen secar súper bien la primera capa antes de colocarle la segunda. Como podrán ver, en la cámara también se veía que la primera capa se transparentaba y debajo de ella se veía el color verde de la base. Entonces, si les pasa esto, recuerden dejar bien secar la primera capa y después le ponen la segunda. Si les llega a pasar de que no dejaron secar bien la primera y le pusieron la segunda, traten de arreglarlo con un poquito de agua, pero poquita, porque si le ponen de más, entonces ya no va a quedar bien, se va a quedar muy transparente y van a tener que esperar mucho más para que se seque súper bien y le puedan poner una capa más para corregir lo que hicieron antes. Una vez que se secó súper bien la capa de pintura blanca, lo que hice fue comenzar a pensar qué color y qué tono quería para la tapa de la figura. Entonces lo que quise hacer fue revolver verde otra vez con amarillo y azul y después ponerle un poco de blanco para que se aclarara y quedara un tono de verde un poco más vistoso a la vista. Cuando lo revolví me di cuenta de que estaba quedando un verde un poco verde aguacate. No sé si me explico, pero a decir verdad me gustó demasiado este color, entonces sí. Lo que quiero decir con esto es que cuando sea momento de que ustedes se pongan a crear colores y tonos, déjense llevar por el tono que más les guste y si necesitan ponerle más blanco o ponerle de otro color, háganlo porque es algo muy divertido y eso como que libera la creatividad que tienen dentro. Una vez que terminé de pintar la tapa de color verde, decidí crear otro tono de verde, pero me sobró un poco de la pintura verde que ya había usado en la tapa, entonces quise crear un tono verde un poco más fuerte, pero no tan fuerte. Entonces le puse un poco de azul y después le puse un poco de blanco y me quedó un tono de verde fuerte, pero no tan fuerte. No sé si me explico. El chiste es que sí se diferencian los tonos de verde, que son 3.
el del fondo, que sería la base, del que está pintado toda la carcasa, el de la tapa y el de la como sombra, porque sería la orilla de la tapa. Siempre que tengo que hacer cosas muy detalladas o muy pequeñas me da mucho así como nervio porque siento que me va a salir mal o que me voy a salir de la línea o que no va a quedar como yo quiero. Entonces sí me cuesta más hacer este tipo de cosas. Ahorita estaba haciendo el popote del botecito. Entonces sí me costó un poco porque quería que quedara perfectamente la línea del popote sin salirme de la raya. Entonces tuve que ser un poco más precisa y utilizar la cantidad correcta de pintura, porque si le ponía de más, eso iba a provocar que me saliera de la línea y que quedara más grande el popote. Entonces eso no era lo que quería. Como ya había dicho antes, dejé que se secara bien la pintura antes de comenzar a dibujar encima. Cuando comencé a dibujar me di cuenta de que estaba súper seca la pintura y podía dibujar con toda la libertad del mundo. Y también me di cuenta de que estaba súper fácil hacer las últimas líneas porque solo eran los retoques. Pero después reaccioné y pensé, ¿cómo voy a pintar las líneas? Y fue cuando pues dije, no voy a pintarlo con pintura porque si no entonces se va a arruinar todo. No tengo un pincel como demasiado fino para poder pintar esta parte. Entonces me acordé de que tenía plumones permanentes y tenía diferentes tonos de verde. Entonces en una hojita comencé a poner todos los tonos de verde para ver cuál me gustaba más y cuál se diferenciaba de los tonos de verde que ya estaban en la carcasa. Así que eso fue lo que utilicé para marcar las líneas porque en realidad no tenía un pincel adecuado para poder hacerlas. Y probablemente aunque lo hubiera tenido no lo hubiera hecho porque si me da como que sentía que no me iba a salir. Una vez que hayan dejado secar súper bien la carcasa es momento de poner una capa protectora. Yo lo que hago es poner resistol con un poco de agua y después utilizar esa mezcla y pintar la carcasa de nuevo y dejarlo secar súper bien para que lo puedan utilizar cómodamente.